Gloria al Señor. Le invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Vamos a estar meditando en vamos a estar hablando sobre el dominio propio, el carácter, dominio propio, para poder orar en esta hora y clamar al Señor para que nos transforme, seamos transformados a su imagen conforme a su semejanza. Génesis 1:26, lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tome su lugar, por favor. Esta porción de la Escritura nos habla de el propósito de Dios, la visión de Dios al crear a la humanidad. Y dice la palabra que el Todopoderoso, cuando se decidió a hacer al hombre, a hacer al ser humano, entonces puso un estándar, su imagen y su semejanza. Esa es la razón por la cual nosotros, como hijos de Dios en la actualidad, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, tenemos que estar leyendo la Escritura, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que logremos llegar a esa posición original. El apóstol Ronnie Chávez compartía acerca de la restauración. La restauración, como sabemos, la gran mayoría significa llevar las cosas a su estado original. Llevar no solamente una nación, una familia, sino la persona, el ser humano, llevarlo a su estado original. Y el estado original del ser humano es conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanas? O sea, no solamente se trata de decir, bueno, hay que portarnos bien, hay que ir a la iglesia, hay que ser buenas personas. No, se trata de permitir que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestro corazón, comience a trabajar en nuestra mente, comience a trabajar en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, deseos, pasiones. Porque hemos entendido que las emociones que tenemos son dadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es las emociones, el diseño como Dios nos creó, conforme lo que Dios usó para crearnos, es dado por Dios. No es malo incluso enojarse, no es malo tampoco incluso tener alegría excesiva. El problema es para el ser humano que tenemos las emociones bien disparadas y de repente nos sentimos bien alegres, eufóricos y hacemos cosas impulsivas. Pero a veces nos sentimos tan mal y tan deprimidos que mucha gente hasta atenta contra su propia vida, porque las emociones están disparadas. A veces nos sentimos bien, a veces queremos amar, a veces queremos matar, a veces odiamos, a veces, vemos a todas las gentes muy bonito, a veces los vemos de lo peor, nos produce un rechazo, porque las emociones, el problema del ser humano es que somos emocionalmente destructivos, somos emocionalmente, ¿cómo es la palabra? No tenemos un balance, no tenemos una estabilidad, somos inestables como gente emocional. Por lo mismo, entonces la obra del Espíritu Santo tiene que venir a nosotros, porque cuando encontramos a Jesucristo, el Señor, yendo a la cruz, siendo crucificado, Él se entregó a sí mismo. Él murió antes de morir en la cruz del Calvario. Él murió. ¿Usted sabe dónde murió primero antes de ser crucificado? ¿Dónde fue que el Señor realmente murió? En el huerto de Getsemaní. Porque en el huerto de Getsemaní la palabra nos muestra a un Jesús que está batallando con sus emociones. Nos muestra a un Jesús que está angustiado en extremo. Nos muestra a un Jesús que está sudando grandes gotas de sangre, está en un estrés muy fuerte a causa de la copa que venía y que él tenía que tomar, que era el sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces él oraba y estuvo clamando a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa.
Si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces lo hizo. En un lapso de 1 hora estuvo orando y clamando, diciendo lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta que se rindió a la voluntad de Dios. Ahora, la situación de esto es muy importante porque si nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y estamos dispuestos a morir al yo, estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, entonces le vamos a dar lugar al Espíritu Santo para que nos restaure conforme a la imagen y conforme a la semejanza de nuestro Dios el Todopoderoso. ¿A cuánto les gustaría ser conforme a la imagen y conforme a la semejanza del Señor? Pero aquí está algo interesante que tenemos que empezar a batallar. ¿Cuándo vamos a dejar de estar en la carne, hermanos? Mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir en la carne. Cuando vayamos con el Señor, vamos a estar en la carne, pero en un cuerpo glorificado. Pero seguiremos estando porque el diseño de Dios nos diseñó el Señor no para ser espíritus, nos diseñó para ser almas vivientes, espíritus vivificantes, nos diseñó para tener un cuerpo, para poder trabajar, ayudar, bendecir a otros, alabar a Dios. Por eso en la Biblia usted siempre se va a encontrar, levanta las manos, aplaude, da voces de júbilo, da en este caso con danza y con panderos, alaba al Señor, porque Dios nos diseñó de tal forma que podamos alabarlo con nuestro cuerpo. Mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en la carne, hablando que estamos en este cuerpo físico. Ahora, mientras estamos en la carne, tenemos que aprender y tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos lleve a la imagen y la semejanza de. Sí, pero no es posible por cuanto el pecado. Pero entonces vamos a ser hechos a la imagen y semejanza de. Pero vamos a ser hechos semejantes a la imagen de, a la semejanza de, ya no de Dios, sino de Jesucristo. O sea, lógicamente Jesucristo es Dios. Pero ya no tenemos esa carga como antes tenían en el antiguo pacto de querer llegar a la perfección porque era imposible. Y entonces ofrecían todos los días sacrificios, holocaustos, sacrificios por el pecado, sacrificios por la expiación de las culpas, porque ese sistema nos llevaba en una progresión. Pecábamos, dábamos nuestra ofrenda, volvíamos a pecar, dábamos nuestra ofrenda y así nos íbamos toda la vida. No podríamos llegar a ser hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo fue Adán y Eva. Pero sí, ahora vamos a ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por eso el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, fue encarnado, dejó su gloria, dice la palabra que no estimó como cosa que aferrarse. Dejó su gloria, su poder, su majestad, y entonces vino y fue encarnado en el cigoto que Dios depositó en el vientre de María, y entonces vino como hombre, vino en carne. Por eso vino el Señor, dice la palabra, que tenemos el primer Adán, que fue el que pecó, hecho imagen y semejanza de Dios, pero pecó, y por causa de ese pecado se abrió la puerta a la enfermedad, a la muerte, al gobierno de Satanás sobre las naciones. Pero ahora viene Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, para poder entonces ser el segundo Adán. Y la palabra dice que por medio de Jesucristo, que es el segundo Adán, por medio del sacrificio de uno, de la obediencia de uno, de la paciencia de uno, del testimonio de uno, en este caso Jesucristo, todos nosotros somos hechos santos y puros por su sangre preciosa. Así como por un hombre entró el pecado, por un solo hombre, ahora por un solo hombre entra la salvación para todos. Adán, el primer Adán, vino a traer el pecado y la muerte para todos. Pero Jesucristo, como el postrer Adán, el segundo Adán, viene a darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por eso mismo necesitamos aprender a tomar dominio propio. Porque mientras estemos en la carne, el apóstol Pablo lo dice, vamos a estar batallando entre pensar hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, pero en nuestra carne se va a revelar otra ley que nos lleva al pecado, a la maldad. Y el apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no podemos nosotros dejar o estar conscientes de que somos malos por naturaleza. Voltea a ver a tu vecino, dile, somos malos por naturaleza, somos rebeldes por naturaleza.
porque esa naturaleza la heredamos del primer Adán. Ahora, ¿cómo pasamos a tomar el carácter, la imagen, la semejanza del postrer Adán, que es Jesús, que es Jesucristo? Entonces necesitamos dominio propio. Mire, acompáñeme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque aquí en la Escritura vamos a tratar de descubrir cómo es que funciona o cómo debemos de caminar y funcionar con el dominio propio, para tomar dominio propio, para ejercer dominio propio, porque la cita que leímos en Génesis decía que señoré, que el Señor nos diseñó para poder señorear, pero porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Escuche lo que dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pregunta, ¿todos nosotros como hijos de Dios se nos ha sido dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio? Sí. Ahora, ¿cómo lo activamos? Porque no muchos o no todos están caminando en ese poder, en ese amor y en ese dominio propio. Podemos voltear al lado a ver las personas que nos rodean y verlos que aunque vienen a la iglesia, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero no se manifiesta en ellos el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Entonces, al final se habla del dominio propio como un espíritu, y no es otra cosa más que el Espíritu de Dios dándonos poder, el Espíritu de Dios dándonos amor, el Espíritu de Dios dándonos dominio propio. Ahora, esto es muy interesante porque si nosotros vamos a levantarnos, ya que celebramos nuestro 10º aniversario, y vamos a levantarnos para gobernar, para reinar, para conquistar, para llegar a metas mayores, necesitamos dominio propio. Dile a tu vecino, necesitamos urgentemente dominio propio, pero también poder y también amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta parte de la Escritura, en el verso 6 nos da el panorama general. Mire lo que dice. Por lo cual te aconsejo, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué no podemos ver o no siempre vemos hermanos, hermanas, hijos de Dios, siervos de Dios, ministros de Dios caminando en poder, amor y dominio propio? Porque sí lo recibieron, un fuego. Sí recibimos un fuego del don de Dios, sí recibimos el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, se repartieron como lenguas repartidas como de fuego. Recibimos el Espíritu Santo que es espíritu de poder, amor, dominio propio. Recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero no lo avivamos. Y el fuego del Espíritu Santo sobre nuestra vida, lo que produjo al no alimentarlo, al no avivarlo, al no fortalecerlo, se fue apagando. ¿Por qué nosotros, si en algún momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas, por qué no hemos experimentado los diversos géneros de lenguas? ¿Por qué no hemos experimentado o no hemos visto en nuestras vidas el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de milagros? ¿Por qué no los hemos visto funcionando continuamente? Porque a lo mejor en algún momento sí lo recibimos, sí Dios nos respaldó, sí se manifestó el poder de Dios, pero ¿por qué no lo vemos continuo? ¿Sabe por qué? Porque no hemos avivado el fuego del don de Dios. Para poder predicar la palabra y para que nos sigan las señales, como dice el libro de Marcos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí no? Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, eso lo tenemos por el Espíritu Santo. Tenemos la capacidad para poder gobernar. Tenemos la capacidad para mandar a los vientos. Así como Jesús lo hizo en su ministerio terrenal, nosotros lo podemos hacer porque por el Espíritu Santo somos llevados y somos transformados y somos restaurados a la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues es que tenemos que avivar. ¿Cómo avivo el don de Dios, el fuego del don de Dios en mi vida? ¿Cómo lo avivo? Número 1, leyendo la palabra. Pero no solo leyendo la palabra, nos encontramos con una hermanita que nos decía, pues que yo recibo profecía, recibo palabra de Dios, recibo cosas de Dios, sueños, visiones, y la verdad quiero desarrollarlo a otro nivel.
Perfecto. Le decía a mi esposa, ore por mí. Y le decimos, perfecto. ¿Cuántas veces lee la Biblia? Todos los días. Perfectísimo. ¿Cuántas veces estudia la Biblia? ¿Cuántas veces escudriña la Escritura? Como que diciendo, pues sí la leo y pues la leo por costumbre tal vez, o la leo o la podemos leer porque, no sé, porque nos predican y nos hacen leer la Biblia, etcétera. Pero la palabra de Dios, leerla por leerla, no basta. Es como si tú le pusieras una leña verde en el fuego. ¿Qué pasa? Se ahoga. Como no está seca, se ahoga, empieza a sacar puro humo. Entonces, para que podamos avivar una hoguera, un fuego, el fuego de Dios, tenemos que meterle leña, madera, tenemos que meterle combustible para que el fuego siga ardiendo. Y eso lo hacemos por medio de la palabra. Porque la palabra, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando meditamos en ella, nos da material. No solo para decir, Padre, tu palabra dice esto y yo digo amén, sino nos da el poder, la autoridad, el derecho legal para bendecir a otros, para reprender al diablo, para soltar la palabra, para activar bendición. En la actualidad muchas personas se van con la idea de que solamente es necesario hacer decretos. Y yo decreto esto y yo decreto aquello. Sí, qué bueno que lo decretas, pero si ese decreto no va acompañado de un estudio minucioso de la palabra, de un tiempo de meditación en la Biblia y solamente estás repitiendo versículos por versículos, o armas frases, o armas todo un diálogo como decreto, pues no va a servir de nada. Y si solamente nos basamos en la letra de la palabra, pero no permitimos que el Espíritu Santo la vivifique, vamos a estar exactamente en las mismas. Es que pues necesitamos avivar, y una de ellas es la palabra, otra de ellas es orar en el Espíritu. ¿Cuántos aquí oran en el Espíritu? En lenguas. Levante la mano. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando usted y yo oramos en el Espíritu, no estamos hablándole al hombre, estamos hablando a Dios. Y esto es algo muy interesante porque dice la Biblia, cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estás débil, cuando estamos débiles, cuando estamos cansados físicamente, anímicamente, estamos en debilidad emocional, estamos confundidos, nos sentimos mal, lo mejor que hay que hacer no es en ese caso leer la Biblia, lo que hay que hacer es ministrar a Dios en el Espíritu. Oh rama sitaraba, kenda rama sitaraba, y ministras a Dios en el Espíritu y te vas metiendo de tal forma que la llamita que estaba ahí se empieza a hacer una hoguera. Oh riba, kenda, riba, y Dios empieza a revelarte cosas. Nos empezamos a parecer más al Señor Jesucristo. Empezamos a tomar la imagen de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, tenemos la administración del Espíritu, y la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu nos vivifica. Y sí, estamos cansados, estamos abatidos, estamos presionados, tenemos cosas que hacer, deudas que están sobre nosotros, hay que pagarlas, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Donde somos débiles, empezamos a orar, riba, kenda, raba, sai, y empezamos a clamar en el Espíritu, y entonces el Espíritu Santo, en esa área donde estamos débiles, en esa área donde podemos ser tentados, en esa área donde podemos caer presa del engaño del diablo, en esas áreas el Espíritu Santo nos empieza a fortalecer, a encender para que no caigamos en las trampas del enemigo. ¿Cuántos han experimentado eso? Porque se oye muy bonito, ¿no? Pero tienes que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Hay veces que yo no tengo ganas de orar. Hay veces que no quiero leer la Biblia, o sea, me siento mal. Entonces, en lenguas. Oh, rabacanda, ribasa. Y entonces Dios me empieza a hablar, me empieza a revelar cosas. Y para poder cerciorarme de esas cosas, vienen a mi mente versículos. Y empiezo a entender lo que Dios quiere decirme, y obligadamente tengo que ir a la Biblia. Porque lo que Dios me dijo, me mostró chispazos. Y entonces ahora yo entiendo por dónde va la cosa. Y como entiendo por dónde va la cosa, entonces ya voy a la Biblia. Y en la Biblia empiezo a cerciorarme que lo que recibí en visión, lo que recibí cuando estaba orando en lenguas, cuando estaba ministrando al Señor, tiene fundamento en la palabra. Uno de los riesgos en estos últimos tiempos es que dice la palabra que se predicarán doctrinas de demonios, que caeremos en errores doctrinales, pero a nivel de inspiración demoníaca.
Imagínese, hermano, que usted esté preparando un mensaje y se le vengan entonces ideas, pensamientos negativos. A mí me pasaba al inicio de mi carrera con el Señor que yo empezaba a orar y se me pasaban imágenes feas en la cabeza. Ahí donde yo estoy orando aquí y veía aquí como cuadros de imágenes que pasaban como para distraerme, cosas, pero que nada tienen que ver con Dios. Y entonces abría los ojos y me ponía a orar en el Espíritu, y entonces volvía otra vez a retomar la oración. ¿Por qué? Porque si avivamos el fuego del don de Dios, va a venir sobre nosotros poder, amor y dominio propio. Poder, pues para que tengamos el poder, la autoridad para accionar. Amor, porque el amor es el fundamento de todo. No podemos hacer nada si no tenemos amor. Y si hacemos mucho y sin amor, dice la palabra que es como metal que suena o címbalo que retiñe. O sea, necesitamos el fundamento del amor, el fundamento del poder de Dios, que se podría traducir como la fe en acción, pero también necesitamos el dominio propio. Imagínense que de repente en la Biblia encontramos a un hombre que fue enviado, un profeta de Dios, que fue enviado a soltar un decreto profético contra un altar, el altar de Samaria. Y cuando va, Dios le dijo, ¿sabes qué? No tomes agua y no comas en esa ciudad. Y no vuelvas por el camino en que vas, regrésate por otro camino. Y entonces el profeta, muy obediente, va, suelta la palabra, suelta el decreto profético. Entonces predicó o profetizó contra el altar se rompió, se salió la ceniza, y el rey mandó prenderlo, y cuando dijo, préndanlo, y señaló contra el profeta, la mano se le secó. El rey le pide que ore por él, Dios restaura la mano, el rey quiere darle premios, darle cosas, de alguna forma pues agasajarlo, pero el profeta dijo, no, me ordenaron que no comiera ni bebiera en esta ciudad y me voy a regresar por otro camino. Y entonces por allá se encuentra otro profeta que se enteró de la situación, va, lo alcanza, lo encuentra sentado y le dice, Dios me mandó para que yo te dé de comer. Dios me mandó para que vengas y vengas a la casa y comas y bebas antes de que te vayas. Y el viejo, pues, el profeta dijo, no, gloria al Señor, Dios lo mandó. Pues no había comido desde que salió de su casa hacia Samaria, no había comido, estaba cansado, estaba sentado descansando, había cumplido el propósito de Dios, pero la carne le ganó, como a muchos de nosotros nos ha ganado la carne. Pero la cosa es que la carne nos gana. El profeta entonces, pensando que era de Dios, que ese era varón de Dios y profeta de Dios, regresó por el camino que ya habían dado. Dios le dijo, no hagas eso, no te regreses por el camino por donde fuiste. Y otra cosa es que se sentó, comió y bebió. Y el mismo profeta le dijo, por cuanto no obedeciste la voz de Dios. Óyeme, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios te mandó o no te mandó? ¿Eres profeta o no eres profeta? Sí era profeta, pero probó el corazón de ese profeta. ¿Qué tuvo que haber dicho el profeta? Pues no, Dios me mandó algo y no me importa lo que tú digas. Yo tengo una dirección de Dios y voy a seguir en esa dirección. Porque si no, entonces estaré quebrantando la ley de Dios. No, pero es que yo soy profeta. Que Dios te bendiga, me da mucho gusto, pero yo sigo. Ahora, eso se llama dominio propio. Que aunque las tripas estén rugiendo por ahí, aunque la tentación sea mucha, aunque la necesidad sea mucha, aunque las luchas son tan difíciles, no importa, vamos a hacer lo que Dios nos dijo que vamos a hacer, y para eso hay que tener dominio propio, para eso hay que estar firmes, para eso hay que doblegar nuestras emociones, hay que dominar nuestro carácter, hay que dominar nuestros pensamientos, alineándolos a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos vencer, conquistar y poseer la bendición de Dios. La Biblia dice que este profeta que le estoy contando, ya después de que el otro profeta le dijo que Dios lo estaba reprendiendo, se va el profeta y en el camino iba en un asno, ¿verdad? ¿Qué salió? ¿Un león o qué salió? Salió un león y no sabemos qué pasó exactamente, pero cuando fueron a verlo ahí, encontraron tirado al profeta, tirado al asno y al lado el león, los tres muertos. No se lo comió, no sé si nada más el susto le paró el corazón, pero el burro y el león. Entonces ahí hay un misterio que Dios desea revelarnos, pero para que podamos entender el dominio propio. ¿Qué hubiese pasado de ese profeta si le obedece a Dios y hace lo que Dios le dijo? Número 1, no se hubiera muerto. Número 2, tal vez ese sería uno de los profetas de Dios en la Biblia. Y como no lo hizo, ni siquiera se menciona su nombre. No se dice cómo se llamaba ese hombre, ¿verdad? Ni su nombre, ni para saber quién era. Simplemente
no obedeció a Dios porque se dejó llevar por la carne, por sus necesidades. No es nada malo, no estamos hablando de pecado, estamos hablando simplemente hambre, sed. Y por eso el otro profeta, diciendo que Dios lo había enviado, lo convenció muy fácil, porque su necesidad estaba ahí. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu punto flaco? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el área en tu vida donde el diablo siempre está trabajando ahí para hacerte caer? Que sabe que tú tienes esa debilidad, tienes esa pasión, tienes ese anhelo, tienes ese deseo, tienes ese temor, tienes ese problema en tu vida personal, donde el enemigo va a enfocarse solamente ahí enfocarse hasta que logre hacernos caer y derribar. ¿Lo podrá lograr Satanás? Pero si no nos mantenemos en dominio propio, porque ese profeta pues era profeta, Dios lo envió y Dios lo respaldó y todo, pero al final de cuentas murió por haber desobedecido la indicación primera de Dios. Entonces, ¿Dios estaba con el profeta? Sí. ¿Dios lo envió? Sí. Entonces, pues no tuvo dominio propio. Ahora nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, complicadas, pero ahí entra el dominio propio. Pero el dominio propio no viene nada más porque sí, tenemos que avivar el fuego del don de Dios. Tenemos que meternos en la palabra, tenemos que meternos a adorar, tenemos que meternos a servir, tenemos que meternos a ministrar, tenemos que meternos en ayuno, en oración, porque de esa forma ponemos bajo servidumbre nuestra carne, porque entonces los deseos, las pasiones carnales son sometidas, son doblegadas. Cuando ayunamos, cuando oramos, cuando tenemos un tiempo de velada de oración, estamos sometiendo a la carne. Tú quieres irte a dormir, pero dices, no, yo voy a orar, voy a tomar este tiempo para orar delante de Dios, voy a hacer una vigilia de oración en mi casa, voy a estar clamando al Señor en vez de dormir. Y aunque tus ojitos ya se quieran pegar, tú dices, no, yo voy a perseverar porque necesito clamar por mi familia, necesito orar por mi iglesia, necesito orar por los ministros, necesito orar por mi nación, lo necesito hacer. Por lo tanto, doblego mi carne. Y en un ayuno lo mismo, pues ya queremos comer, ya el cuerpo nos pide, ya como nos sentimos un poco mareados, pero decimos, no, yo voy a ayunar porque mi carne debe de ser sometida a Dios para que Dios entonces pueda revelarme las cosas a mi espíritu, para que no haya estorbos, para que el Espíritu Santo me hable directo y ya no esté yo pensando en las cosas de la carne, en la vanagloria de la vida, sino que pueda escuchar con claridad, afinar mi oído, afinar mi vista para recibir el mensaje de mi Dios. Dominio propio. Y en el dominio propio está el poder y está el amor. Porque aquí la palabra lo dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No son tres espíritus, es uno solo, es el Espíritu Santo que nos da poder, es el Espíritu Santo que nos da amor, es el Espíritu Santo que nos da dominio propio. No es gratis eso. ¿Recibiste la salvación? Sí. ¿Recibiste a Cristo como Señor y Salvador? Sí. ¿Estás en una iglesia? Sí, pero ahora camina con dominio propio en el nombre de Jesucristo. ¿Algún comentario, hermanas, hermanitos? ¿Preguntas? Porque ahorita vamos a orar y tenemos que doblegar todo eso que nos esté impidiendo levantarnos con poder, levantarnos con autoridad en el nombre de Jesucristo. Mire, acompáñame a otra cita. En el libro de Hechos, capítulo 24, Hechos, capítulo 24. Ahí vamos a encontrar al apóstol Pablo predicando el mensaje poderoso del Señor Jesucristo. Hechos 24, verso 24. Mire lo que dice la palabra. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿de qué más? Del dominio propio. ¿Y de qué más, hermanas? Y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué se espantó este Félix, este gobernador? Sí, va por ahí, sí, pero ¿por qué le estaba hablando Pablo? ¿La justicia? ¿A poco la justicia espanta? El dominio propio tampoco espanta, pero el juicio venidero. ¿Por qué se espantó este Félix? Por el juicio venidero. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, está por una parte la justicia de Dios.
todo lo que es recto, lo justo, todo lo que es honorable, todo lo que es como debe ser, o sea, ni quitándole ni poniéndole a nada, simplemente lo que tenemos que hacer en Dios, en la justicia de Dios, tenemos que hacerlo. Ahora, toda persona injusta, y esto es muy terrible aún para nosotros, toda persona injusta, toda injusticia que nosotros hagamos, lo hacemos o no nos mantenemos en justicia por causa de no tener dominio propio. Imagínate que tú vas a una tienda departamental y pues como que no quiere la cosa, pues agarras un yogur y te lo tomas y ahí lo dejas. Y sales como si nada y pues, nada, llevas otras cosas y resulta que ahí pues te estaban viendo las cámaras. ¿Por un yogur? Oiga señor, lo que pasa es que usted se tomó un yogur y no lo ha pagado. No, yo no me tomé nada. Sí lo tomó y aquí están las pruebas, está el video. ¿Qué hacen con esa persona? Merece un juicio por causa de no tener dominio propio. Y al no tener dominio propio, quebrantó la justicia. O sea, la justicia de Dios está establecida para que nosotros como sus hijos podamos caminar de la forma correcta, como a Dios le agrada en esta tierra. Cuando no tenemos dominio propio, entonces comenzamos a ser injustos. Comenzamos a ser injustos y toda injusticia provoca un juicio. Y todo juicio provoca una sentencia final. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a este gobernador, a Félix, cómo era necesario que caminásemos en la justicia de Dios. Ahora, Félix tenía una esposa que era judía, lo que significa entonces que él conocía de alguna forma cuál es la justicia de Dios, aunque era tal vez gobernador romano, aunque era un personaje no vinculado con los judíos, pero sin embargo él conocía la justicia. Y al decirle Pablo, tenemos que vivir en justicia, tenemos que vivir en rectitud, tenemos que vivir de la forma como a Dios le agrada, eso no lo espantó. Y cuando le dijo, pero a causa de no tener dominio propio, cuando no tenemos dominio propio es que no tenemos control de nuestras emociones, no tenemos control de nuestros apetitos, no tenemos control de nuestra forma de hablar, no tenemos control de ninguna manera, porque no tenemos dominio propio, no nos dominamos a nosotros mismos, no mantenemos nuestra vida bajo el yugo de Cristo, sino que vivimos como nos parece mejor a nuestra manera. Entonces Pablo le dijo, está la justicia, pero es quebrantada cuando no tienes dominio propio. Y al no tener dominio propio, entonces se desata un juicio. Y es ahí donde a todos nos da miedo. ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? ¿Qué va a pasar si por causa de la injusticia que usted realice es llevado a la cárcel? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar si usted y yo somos sorprendidos en un momento de pecado, de maldad y nos morimos en ese instante? ¿Qué va a pasar? Y el apóstol Pablo entonces empezó a hablar acerca del juicio venidero. El juicio donde todos se presentarán delante de Dios, no importa de qué nacionalidad sean, se presentarán ante el juicio, ante el gran trono blanco, y ahí serán juzgados por sus obras. Se abrirán los libros, y entonces el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego y azufre, donde la palabra dice, donde su gusano no muere. ¿Qué más dice? No me acuerdo. Bueno, donde su gusano no muere, o sea, es por una eternidad estarse consumiendo en un fuego eterno. Y entonces es ahí donde Félix se espantó. ¿Por qué? Porque si no tenemos dominio propio, aunque seamos hijos de Dios, hay gente que pues ha tenido esas visiones de ir al infierno y ellos testifican que muchos ministros de Dios, muchos pastores están en el infierno, en lo que para ellos es el infierno. Porque acuérdense que en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, hablaba acerca de el Seol, el lugar de los muertos. Y en una colina alta, a pesar que estaba en el lugar de los muertos, que eso está debajo de la tierra, estaba entonces Abraham y Lázaro, un mendigo que había vivido toda su vida sufriendo y enfermo, estaba siendo consolado por Abraham. Pero un rico que era contemporáneo de Lázaro, el mendigo, estaba hacia abajo y estaba atormentado en una llama y estaba allí deseando que tan solo pusieran una gota de agua en su lengua. Y entonces desde abajo hacia arriba, en el mismo lugar que le conocemos como el Seol o el Hades, en el mismo lugar estaban los dos, pero separados por una grande cima. Lo que quiero decirle es que hay personas que han tenido esas visiones del infierno y han visto gente, incluso predicadores famosos en el infierno. ¿Cómo? ¿Será cierto? ¿Serán sus locuras?
¿Será cierto que ministros de Dios, que hijos de Dios puedan llegar y terminar en ese lugar de tormento? Sí, si no tenemos dominio propio. Señor, pero predicaste en nuestras plazas, me dirá la gente. Señor, Señor, pues sí, pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No basta con decir, sí, te canté, te alabé, bendije tu nombre, iba a la iglesia. Sí, pero tu carácter, nuestra conducta, no teníamos dominio propio y fuimos injustos a diestra y siniestra. Por lo tanto, se abre un juicio y por lo tanto en el juicio se declara una sentencia y ahí es donde entonces se declara cuál va a ser nuestro destino eterno. Salvación eterna o perdición eterna. Una vida con Dios o una eternidad separado de Dios. ¿Por qué? Por no tener dominio propio. Ahora, dominio propio no significa refrenarnos. Dominio propio es como lo que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Tenemos que morir, tenemos que rendirnos delante del Señor, tenemos que tomar dominio propio sobre nuestras emociones, nuestros deseos carnales, nuestros placeres, nuestros pensamientos y decirle no como yo quiero, sino como tú lo quieres, como tu palabra lo dice, no como yo estoy pensando o deseándolo, sino como tú ya lo preparaste, que así sea en mi vida, porque yo voluntariamente me rindo a ti. Cuando no pasa eso, es cuando vemos problemas en la iglesia. Es cuando vemos problemas en la familia. Es cuando vemos problemas en la sociedad. Es cuando vemos problemas, hermano, incluso en el metro, en el transporte público, porque uno o dos o varias personas dejan de tener dominio propio y le dan rienda suelta a sus emociones, le dan rienda suelta a sus pasiones, le dan rienda suelta a sus argumentos, a sus pensamientos, le dan rienda suelta a su carnalidad y entonces hay problemas y hay desastres. Por eso tenemos que orar hoy y decirle, Señor, en nuestra vida, en mi vida, Señor, yo te ruego que me ayudes, que vengas y avives ese fuego. Señor, avívame en tu palabra, avívame por tu Espíritu Santo, avívame en medio de oración, de ayuno, avívame en medio de veladas de oración, avívame, Señor, por tu Espíritu Santo y dame poder, amor, dominio propio, pero bien avivado, bien fuerte, para que podamos resistir la tentación, soportar la prueba y podamos levantarnos victoriosos. ¿Cree que lo puede hacer? Búsquese un lugarcito donde usted pueda estar. Y vamos a clamar delante del Señor y vamos a decirle, Padre, trata con nosotros. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos delante de tu trono, Señor. Reconocemos nuestra humana debilidad, reconocemos, Dios mío, nuestras limitaciones, reconocemos, Padre mío, que ciertamente tenemos tantos errores, cometemos tantos errores, tenemos tantas fallas, Padre, pero hemos escuchado, hemos leído tu palabra, donde dices, Dios mío, que tú nos has dado, que no nos has dado espíritu de cobardía, sino que nos has dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, para poder permanecer firmes y entonces levantarnos delante de ti. Vamos, levante su clamor en lengua, levante su clamor en el Espíritu, levante su voz delante del Señor, porque hay cosas, hay áreas que ni usted ni yo estamos conscientes que somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. El Espíritu Santo ministrará en nuestras vidas para que podamos reconocer y saber que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él vive y reina. Oh, riba kenda rama sai keta raba que